Gracias a Dios. Pues ya oraron por ahorita, por la palabra, para que el Espíritu Santo sea el que nos hable, hermanos, en esta tarde, en esta noche, ya tarde noche. Pero bueno, ya oramos, pero antes de sentarnos, pues vamos a leer la palabra, hermanos. Miren, el Señor me dio el capítulo 15 de Marcos, pero antes de sentarnos vamos a leer, claro que no lo vamos a leer todo, el Señor me dio todo el capítulo, pero vamos a escoger solamente algunos versículos, porque traí 47 versículos, pero pues gracias a Dios porque es la palabra de Dios, hermanos, y la palabra de Dios es viva y es eficaz, amén. Dos cosas muy importantes, viva y eficaz, porque todos la necesitamos. Entonces, pues ya después de esta oración, hermanos, amén, vamos a leer la palabra. Mire, vamos a leerlo todos juntos, nada más del 1 al 5. Marcos 15, del 1 al 5. Amén. Marcos 15, del 1 al 5. Y pues el Señor me estuvo dando esta palabra y después me dio otra, pero el Señor me volvió a confirmar que era esta. Entonces, pues vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Usted lea la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Lean los hermanos, lean, levanten su voz. Pilato les preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato, diciendo: nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Aleluya. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gracias a Dios. Miren cómo termina estos cinco, el capítulo 5 dice: de modo que Pilatos era el gobernador. De modo que Pilatos se maravillaba de cómo veía al Señor Jesús. Amén. Pilato se maravillaba, hermanos, porque él estaba consciente y él sabía que Jesús era inocente. Pero mire, claro que el mensaje le pusimos el nombre Jesucristo, nuestro Salvador, verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué así le pusimos verdaderamente el Hijo de Dios? Porque nos vamos a dar cuenta que ya un poquito antes de que termine el capítulo, por ahí una persona que ni siquiera que había conocido a Jesús, él pudo decir eso. Él pudo decir, claro que no le dijo Jesús, lo mencionó así de otra manera un poquito despreciativo, pero por eso nosotros le estamos poniendo Jesucristo, mi Salvador, para que cuando usted mencione el nombre de Jesús o mencionemos el nombre de Jesús, usted diga: Jesús, mi Salvador, porque Jesús hay muchos, pero Jesús, nuestro Salvador, solamente hay uno, hermanos. Amén. Así que Jesús o Jesucristo, nuestro Salvador, es mi Salvador, es mi ayudador, es mi libertador, es mi refugio, es mi ayuda, es el que me ha libertado de las cadenas que el enemigo pone en la gente. Y Él es el único que puede romper esas cadenas. Por eso Jesús
oh Jesucristo, mi Salvador, verdaderamente el Hijo de Dios. Y ahorita lo vamos a darnos cuenta por qué. Marcos 15, hermanos, acabamos de leer del 1 al 5, pero mire, vamos a fijarnos, claro que el primer versículo dice, muy de mañana, era muy tempranito, muy de mañana, habiendo tenido consejo, se reunieron, hermanos, los principales de ahí, de la ciudad. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, amén, dice que, y aparte con los escribas, y con todo el concilio, ya todos juntos se pusieron de acuerdo, ¿qué iban a hacer con Jesús? Entonces dice que le ataron, le llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ya no sabían ni qué hacer con el Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué, mis amados? La palabra se tenía que cumplir. La palabra se tenía que cumplir. Y aunque estas personas, los que acabamos de mencionar ahorita, odiaban a Jesús, no lo querían. Y ahorita nos vamos a dar cuenta una de las razones, el por qué, hermanos. Dice, se lo llevaron a Pilatos y ahí traían a Jesús, nuestro Salvador, de un lugar a otro lugar, de una parte a otra parte. Entonces se lo llevaron ahí y dice que pues claro, Pilato les preguntó, ¿verdad? Y le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, tú lo dices, tú lo dices. Entonces dice que los principales sacerdotes le acusaban. ¿Cuánto dice que le acusaban, hermanos? ¿Cuánto? Mucho. Esas personas, hermanos, que realmente eran muy religiosos, que sabían que iba a venir un Mesías, porque ellos ya lo habían leído en las Escrituras, en Isaías. Ellos tenían las Escrituras, hermanos, y ellos sabían que él iba a venir un día, el Salvador, pero ellos nunca creyeron que Jesús era su Salvador de ellos también. Entonces, ¿qué hacían? Le acusaban. Todos los 3 años se la pasaron acusándolo, hostigándolo, persiguiendo, burlándose para hacerlo caer en alguna trampa. Pero todo esto, pues ya sabemos de quién provenía. Pero ellos eran usados, hermanos. Eran usados para hacer caer a Jesús. Entonces dice la palabra que los principales, hermanos, los principales sacerdotes le acusaban, pero mucho, no nada más cualquier cosita, le acusaban mucho. Y entonces, hermanos, pues ya sabemos, hermanos, que Jesús, como Él, el Salvador, que nuestro Dios en su omnipotencia, en su soberanía tan grande, tuvo que mandar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y es lo que vamos a aprender en esta noche. Claro que ya lo sabemos, ¿verdad? Pero ellos creían que Jesús era un mentiroso, que o estaba imitando a alguien, o quería tomar el lugar de alguien. Pero sabemos que no era así. Y ellos se llevaron al final una tremenda sorpresa, hermanos, cuando vieron quién era verdaderamente Jesús. ¿Quién era verdaderamente? Entonces, a ellos les daba mucho coraje. Le tenían tanto coraje a Jesús que le tenían por malo, por malhechor. Por eso Jesús tuvo que hacer eso, pero porque ellos, los principales, le acusaban mucho. Entonces, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir el gran propósito de Dios para toda la humanidad.
Ahorita los muchachos entonaban y cantábamos todos juntos, que si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estaríamos, hermanos? Si no hubiera sido por mi Señor, ¿qué estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? Pero mire, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino, obedeció, cumplió el propósito por el cual Él tuvo que pasar por todo lo que pasó, hermanos. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo sabía que las escrituras se iban a cumplir, que las escrituras en el libro de Isaías, que es donde habla de las profecías de Jesús, iban a ser cumplidas. Y ustedes saben que aquí, aunque Pilato le volvió a preguntar, dice que Jesús no respondió. En el 5 dice, mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato se maravillaba, hermanos. Tal vez él no sabía ni qué iba a hacer, ni qué iba a hacer con Jesús, porque ni él estaba seguro. A él solamente le importaba su puesto, quizás, y quedar bien con la gente, pero no, en realidad no sabía lo que iba él estar haciendo, hermanos. Se dejó manipular por la gente, hermanos. Pero entonces, hermanos, miren, ahí precisamente cuando dice que él no respondió palabra a Pilato, en el 5 dice que Jesús se cumple la profecía en Isaías 53:7, que dice que él no abrió su boca. Miren, vamos a Isaías 53:7 y vamos a ver esta profecía, hermanos, cumpliéndose en Isaías 50, se cumplió acá en el Nuevo Testamento, pero en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso a veces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué Jesús no le respondía? Porque la palabra se iba a cumplir, hermanos. Cuando son las profecías de Dios, las profecías de Dios se cumplen. A veces en poquito tiempo, a veces tiene que pasar mucho tiempo, pero si son profecías de Dios, las profecías de Dios tienen su cumplimiento. Entonces aquí Jesús por eso no le respondió palabra, porque la palabra que fue dicha en Isaías 53:7 se cumple aquí, hermanos, en este pasaje. Entonces, hermanos, dice que el afligido y angustiado no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Fíjese, ustedes se han fijado que a las ovejitas, hermanos, si alguna vez nos ha tocado ver que ellas casi ni siquiera abren su boca para quejarse o para algo, hermanos, porque son como corderos, son corderitos que permanecen calladitos. Entonces el Señor Jesús, el Cordero de corderos, hermanos, dice que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, que Dios nos quiere enseñar que esto que estamos predicando en estos días, no nada más lo podemos recordar en estos días, mis amados. Es para recordarlos, para valorar y apreciar todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Amén, hermana Lupita. ¿Por qué? Porque esto no fue cualquier cosa, hermanos. Fue grande lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, por toda la humanidad. Por eso dice aquí la palabra que Pilato se maravillaba. Yo creo que si Pilato no hubiera estado en ese puesto, a lo mejor Pilato hubiera sido un seguidor de Jesús. Pero como a Pilato le dolía o le gustaba lo que él, en el lugar que él estaba,
Por eso él solamente se maravillaba. Como hay tanta gente, mis amados, que saben y reconocen el poder de Dios, que el Dios es único, que nuestro Dios verdadero es uno solo y que no tenemos muchos dioses, hermanos. Amén. Aleluya. Por eso muchos saben y reconocen esto, pero lo saben, pero no quieren darlo a conocer. ¿Por qué? Quizás porque les da vergüenza, no sé, por tantas cosas, hermanos. Entonces del 5 nos vamos a pasar al 10, hermanos. Amén. Nos vamos porque como todo el capítulo es grande, no lo vamos a alcanzar a ver versículo por versículo, pero escogí algunos versículos, hermanos, que ese es el propósito que Dios nos da en esta noche para que hablemos del gran poder de mi Señor Jesucristo, hermanos. Y que veamos que lo que el Señor Jesús hizo, hermanos, no fue cualquier cosa. Que Él cumplió el propósito de Dios. Amén. Como quiere cumplirlo en cada uno de nosotros, hermanos. Que a veces tomamos las cosas de diferente manera. Que a veces no hacemos las cosas en sus prioridades que debe de tener. Pero esto Jesús lo cumplió. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces el versículo 10, mis amados, dice aquí la palabra. Dice, ¿por qué Pilato se maravillaba? Ahí aquí dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Por eso, hermanos, por eso él se maravillaba, porque en el 10 tenemos la respuesta, en el versículo 10. Porque él conocía que por envidia, había envidia, hermanos, en esas personas. Por eso esas personas lo odiaban a muerte. Por eso querían la muerte de él. Porque lo odiaban a muerte. ¿Pero por qué? Porque dice que había envidia en sus corazones. Y Pilato dice que sabía eso. Entonces dice que porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y así traían a Jesús, hermanos. Entonces, ¿quiénes eran estos sacerdotes que menciona aquí la palabra? Era el sumo sacerdote y el sacerdote. En el primer versículo lo leímos. Era todo el concilio que se juntaba. Pero los principales, ¿sabe quién eran? Anás y Caifás. Aquí no menciona sus nombres. En los otros evangelios sí se menciona. Aquí solamente habla de ellos. Pero ellos eran Anás y Caifás. Anás fue y era el suegro de Caifás. Que muchas veces eso no nos detenemos a preguntarnos ciertas cosas que leemos en la palabra. Pero a mí se me vino y yo me hacía esa pregunta. ¿Quiénes eran ellos? Anás y Caifás. Pues era el suegro y era el yerno. Y los dos se juntaban, hermanos, para atacar a Jesús y para hacer sus cosas a su manera. Dice que Anás, el suegro, sabe que él pues se ponía de acuerdo con el yerno. Amén, con Caifás. Caifás significa su nombre depresión. Fíjense, hermanos, lo que trae la depresión. ¿Se imagina cómo ha de haber estado este hombre llamado Caifás? Lleno de depresión. Pero una de las cosas que podemos darnos cuenta que era por la envidia, hermanos. Por eso atacaron a Jesús. Por eso lo querían ver muerto. Y por eso este hombre llamado Caifás dice que su significado, depresión. Estos eran de mucha impiedad. Eran hombres malos. A pesar de que conocían las escrituras del Antiguo Testamento. A pesar de que eran religiosos. Pero a ellos no les había caído el 20, hermanos.
como quien dice, como a veces se menciona o mencionamos, no les había caído el 20 que Jesús era el Salvador del mundo. Ellos esperaban a un rey cabalgando en un caballo grande. Nunca se imaginaron que el rey había venido a nacer en un humilde pesebre, hermanos, entre los animales ahí oliendo feo, oliendo mal. Pero Jesús vino a nacer en ese lugar, hermanos. ¿Y todo por qué? Por amor y por obedecer al Señor Jesús, al Señor, a nuestro Dios, al único Dios verdadero, mis amados. Entonces, fíjese lo que el Señor Jesucristo tuvo que pasar, hermano, que a veces lo decimos y hasta lo cantamos, pero no nos detenemos un poquito a meditar, hermanos. Qué bueno que nos pudiéramos meditar. Estos hombres eran muy malos, con muchos, ¿se imaginan? Anoche nos hablaban de la traición de Judas. Y Judas, por culpa de ellos, fue y hizo lo que hizo. Claro que la escritura se tenía que cumplir, pero qué tremendo, hermanos, saber que ellos eran usados para que la escritura se cumpliera. Para mal, hermanos, para mal. Entonces, hermanos, como estos hombres eran muy malos, tenían un corazón muy duro y aborrecían y odiaban al Señor Jesucristo. Vamos a pasarnos al 16 y al 20. Dice aquí en el 16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Cada vez fue aumentando aquel grupo de gente, hermanos, cada vez más. Y entonces dice que le vistieron, ahí dice de qué, de una púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, pero no era de verdad, era mentira lo que ellos estaban haciendo. Y le decían, salve, rey de los judíos. Pero era una adoración falsa, no era una adoración verdadera. Tal vez hasta se inclinaban, tal vez hasta se hincaban y le decían, salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza y dice el 20, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para llevarlo ya a que recibiera el castigo de la cruz. Hermanos, esto es tan tremendo, hermanos. Si ya lo leemos nosotros detenidamente, nos empezamos a dar cuenta, hermanos, todo lo que mucha gente hizo en contra de Jesús. Por eso el llamado para nosotros ahora es, hermanos, que no solamente estos días lo recordemos, hermano, sino todos los días del año. Amén. Todos los días del año. Que tenemos que valorar lo que el Señor, ese amor tan grande que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y que a veces traemos tantas cosas dentro de nuestro corazón. Dolor, amarguras, tantas cosas sin saber o a veces sabiendo, pero lo ignoramos porque como que hemos sido indiferentes a esto que hizo el Señor Jesucristo. Algunas veces, cuando somos indiferentes, hermanos, y a veces creemos que nada más nosotros estamos pasando por algo duro, cuando sin embargo Jesús pasó por algo que verdaderamente sí fue duro, hermanos. Bien tremendo. Entonces, dice la palabra que los soldados fueron y se burlaron de Jesús. Aparentemente le estaban adorando, pero era una vil mentira, era un vil engaño y todo era para burlarse de Jesús. Fíjese qué tremendo. Por eso, hermano, aún en nuestras familias el Señor me daba esta palabra, que aún en nuestras familias nosotros no tenemos por qué burlarnos de la gente o de nuestra propia familia, hermanos.
Amén. A veces yo me he dado cuenta que entre hermanos, a veces el esposo con la esposa, a veces la esposa con el esposo, a veces entre amigos surgen muchas burlas. Pero Dios aquí nos está hablando que la burla no es de Dios, hermanos. La burla ya sabemos de dónde viene. Y la burla causa muchas cosas tremendas, hermano. Muchas cosas muy dolorosas. Y a veces se quedan tantas heridas en el corazón por una burla. Y a veces dicen, ay, es que era de juego. No importa, sea de juego o sea de verdad, no deja de ser una burla. Y aquí estas personas, según ellos adorando a Jesús y diciéndole, salve Rey de los judíos, dice que se ponían de rodillas y le hacían reverencias. Fíjese qué maldad tan grande, hermanos. Allí andaban los demonios sueltos a todo lo que daba, hermanos, para hacer eso con Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar bien alertas, bien listos y no caer en las trampas del diablo, hermano. Para caer en esas trampas de que el diablo pone, que la burla, que la risa burlona, que las pláticas, los chistes y todo eso, y más que a veces hacen chistes hablando de Dios, hermano, y eso es algo horrible, que solamente eso viene del diablo. Por eso estos hombres, soldados, dice que se burlaban, le despojaron de sus ropas, primero le pusieron aquella tela de púrpura hermosa, bonita, que solamente las personas de mucho dinero las usaban, pero dice que le desnudaron la púrpura. En el 20 le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora siento tan feo aún pronunciar esa palabra, hermanos, acerca de la crucifixión. Ahora en el año pasado, en el noviembre, diciembre, yo pasé un tiempo muy duro, muy difícil, hermanos. Y yo, dentro de mi clamor a Dios, dentro de mis oraciones que yo le hacía al Señor, ¿por qué el Señor me estaba permitiendo eso, que yo pasara por eso? Y sabe que venía, el Espíritu Santo me estuvo hablando mucho, hermanos, mucho, y me daba mucha palabra de consuelo, de aliento, y me decía, hija, yo sé por lo que estás pasando, pero estás aprendiendo cosas nuevas. Te va a doler, sí, pero va a ser con propósitos. Va a ser con propósitos. Y sabe que en algunas de esas ocasiones, al estar yo orando, ¿sabe qué veía yo en visión, hermanos? La cruz del Señor. No nada más una vez, muchas veces vi la cruz de mi Señor. Por eso cada vez que veo y leo la crucifixión, siento un dolor tan fuerte, hermanos, porque yo lo estuve viendo con mis ojos espirituales. Estuve viendo la cruz del Señor y en algunas ocasiones hasta veía como la silueta del Señor Jesús en la cruz, donde el Señor me mostraba el gran sacrificio y el gran entrega del Señor. Y el Señor me decía a mi corazón, a mi espíritu, que Él estaba conmigo, que no estaba sola, que iba a estar aprendiendo muchas cosas, hermanos. Entonces cada vez que yo veía la cruz era un llorar, hermano. Y estuve llorando mucho tiempo. Eran noches de clamor, noches de guerra espiritual, pero ya después vino un tiempo de mucha calma, porque el Señor me hacía sentir y me hacía pasar que era tiempo de esperar, pero ya no guerreando, ya no peleando la guerra, ya no,
sino ahora confiando en el Señor. Y era cuando a veces yo tenía muchas visiones. Tuve muchas visiones del enemigo también, pero tuve muchas visiones que mi Dios me daba, hermanos. Veía yo tantos perros que venían en contra mía y me rodeaban, pero eso era de parte del enemigo. Pero ya después, al siguiente día o 2 días después, yo veía mucho la cruz del Señor. Entonces, hermano, por eso cuando yo estuve leyendo esto, claro, no nada más en Semana Santa lo vamos a hablar y a decir, vamos a valorarlo todos los días de nuestra vida, hermanos. Amén. No esperemos a que sea una semana para decir, ay, pues yo ahí estoy en la iglesia. No, eso es de siempre. Todos los días valorar lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Valorar esa grandeza, ese poder tan grande que hay en nuestro Dios y en el Señor Jesucristo. Mire, vamos al Salmo 22, 18. Una profecía. El Salmo 22 también es un 22, 16 al 18. El Salmo 22. Fíjese quién escribió este salmo. El rey David. El rey David escribió este salmo, hermanos. ¿Cómo sabía el rey David lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo? ¿Cómo sabía, mis amados? Si ni siquiera David conoció a Jesús en la tierra. Ni siquiera sabía. Pero David, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a profetizar, hermanos. Y él lo hizo como un canto este salmo, sin saber que era una profecía que se iba a cumplir en el tiempo del Señor Jesucristo. Y mire cómo dice el Salmo 16. Dice en el 16 al 18, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que pasó acá, hermanos, ya en nuestro Señor Jesucristo, en la vida del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces todo esto para que veamos, hermanos, cómo el Salmo 22 vino y se cumplió acá. ¿Y cómo sabía David, hermanos? ¿Cómo sabía lo que iba a pasar Jesús? ¿Cómo sabía si eran muchos años después de David a Jesús? Eran muchos años después, hermanos. Entonces, dice la palabra, hermanos, que pues aquí en el Salmo 22, que así fue, hermanos. Los soldados le quitaron sus ropas, amén, para llevárselo. Ahí al Señor así lo traía. Ahora vamos al 21, del 21 al 28. Dice que ese pasaje del 21 al 28, pues también, hermanos, el versículo 28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Que eso es la que acabamos de leer en el Salmo 22. ¿Se da cuenta, mis amados, del poder de la palabra? Del poder de Dios tan grande, hermanos. David a lo mejor ni se imaginaba que estaba escribiendo en ese salmo, hermanos. Ni se imaginaba que estaba escribiendo el dolor, parte del dolor, de lo que le iba a pasar a Jesús. Pero a Jesús nuestro Salvador, hermano. Amén. Entonces, hermanos,
Isaías 53:12. ¿Alguien me lo quiere leer o ahorita que lo pongan ahí en la pantalla? Isaías 53:12, donde dice que también fue contado con los inicuos. Isaías 53:12. Aleluya. Uno de los jóvenes, si me lo quiere leer, por favor. Isaías 53:12. Por tanto, dice, por tanto, amén. reparte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Amén. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Amén. Con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Gracias, Abraham. Gracias a Dios, mis amados. Gracias a Dios porque el Señor obediente. Si no hubiera sido por la obediencia de mi Señor Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí, hermanos. Pero mire qué grande amor el del Señor. Qué grande amor. Vamos a leer el 33. El 33. Usted en su casa lea los versículos que no estamos leyendo, hermanos. Léalos en su casa. Lea todo el capítulo en su casa. Dice el 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero vamos a leer primero el 25. Mire, el 25 dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera. La hora tercera, hermano, ¿sabe qué horas eran? A las 6 de la mañana. ¿Se imaginan cómo trajeron al Señor Jesucristo toda esa madrugada? Y muy temprano, a las 6 de la mañana, pues lo que hicieron con él, le crucificaron, le llevaron ahí a ese lugar llamado de la Calavera, y dice que le pusieron ahí un título, pero todo esto era como una burla, hermanos. Entonces, por eso vemos en el 33 que dice que cuando vino la hora sexta, ya habían pasado 3 horas. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena hubo tinieblas desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Amén. Entonces todo esto, hermanos, para que nos demos cuenta que aún, hermanos, cuando el Señor permaneció ahí en esa cruz lleno de dolor, lleno de sangre por todos lados, su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermanos. Y ahí estaba Jesús. Él se sentía mal, hermanos. ¿Imagina cómo se ha de haber sentido el Señor? Si nosotros con una cortadita, con algo que nos pasa en nuestro cuerpo, nos duele y sufrimos y estamos quejándonos. ¿Se imagina el Señor Jesucristo, hermanos? Él ahí, esperando, hermanos, esperando en esa horrible cruz. En esa horrible cruz, pero una cruz que nos salvó, usando la salvación que tenemos por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero la muerte de la cruz solamente se les daba a los más perversos, a los más homicidas, a los ladrones, a la gente malvada, se le daba el castigo de la cruz. ¿Y por qué se la dieron a mi Señor, hermanos? ¿Por qué se la dieron al Señor? ¿Por qué lo creían tan malvado? Si Jesús no era malvado, hermanos, pero vino a pagar el sacrificio por nosotros. Y ahí es donde tenemos que detenernos un poquito, hermanos, y ver el amor tan grande del Señor, ver ese amor, hermanos. Y ahí en el versículo 34 dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, ya era en la tarde, diciendo, ahí están esas palabras, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió desamparado, hermanos. Se sintió solo completamente. Se sintió abandonado. Mire, los malvados lo persiguieron, lo mataron, lo crucificaron, se burlaron, le hicieron todo lo que quisieron hacerle. Por eso dice el Salmo, perros me han rodeado. Porque eso la palabra perros en la Biblia se refiere a los malvados, hermano. Por eso, si usted se ha dado cuenta, en Apocalipsis dice que ni los homicidas, ni los ladrones, ni los perros entrarán en el reino de Dios. Porque así se les llamaba a la gente malvada, a la gente que no se arrepiente y que es mala, de malvado corazón. Entonces, por eso el Salmo dice, perros me han rodeado. Porque a Jesús él se vio rodeado, hermanos, de tanta maldad, de tanto odio. Y estando él ahí en esa cruz mala, en esa cruz que lo estaban crucificando porque lo creían malo, lo creían un malhechor. Y era todo lo contrario, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Él dice, ¿por qué me has desamparado? Le dice a Dios, al Padre. Él se sintió desamparado por Dios, por el Padre. Se sintió abandonado, burlado por la gente que lo rodeaba, por los perros que le rodeaban. Así lo dice la palabra, hermanos. Me duele decirlo, pero así es. Porque le digo que yo lo vi en visión, hermano, todo eso. Entonces, también, hermano, sus discípulos lo habían abandonado, hermanos. Aún sus discípulos lo abandonaron. Las únicas que estaban viéndolo de lejos, bueno, Juan allí estaba, juntamente con su mamá, con María y con la mamá de Juan. Pero las mujeres estaban, como yo me imagino que como a una media cuadra. Allá había unas mujeres. Pero los demás, ¿dónde estaban, hermano? ¿A dónde se habían ido los demás? Se fueron a esconder. Y el Señor se sintió solo. Ahí no estaban sus discípulos. Ahí no estaban hubo un momento cuando hubo tinieblas en la tierra. Se oscureció la tierra, hermanos. Y no poquito, fueron varias horas. Hace tiempo nuestro hijo Sergio hizo un canto, el día que el cielo lloró. Fue cuando hubo tinieblas en la tierra. En este tiempo el cielo se oscureció y todo se oscureció en pleno día, mis amados, porque fue cuando Jesús estaba pasando ese tiempo tan doloroso, tan angustiante. A veces hay angustias que pone el enemigo, pero a veces hay angustias que pone Dios, hermano. Por eso tenemos que saberlos, discernir las angustias de Dios, pero las angustias del enemigo también. Entonces, Dios sabe que cuando tú pasas por una angustia, tú tienes que decirle al Señor, Señor, ¿qué es? ¿De dónde viene? Yo le tuve que decir al Señor, hermano, Señor, ¿a qué me estoy enfrentando? ¿A qué estatura de maldad me estoy enfrentando? Porque era una cosa horrible, hermanos. Pero venía ya después la paz, venía la palabra y me consolaba. Y ya con eso yo me sentía, sí, Señor, yo sé que un propósito tú tienes. Un propósito tú tienes. Y ese propósito se va a cumplir. A lo mejor lo voy a ver, a lo mejor no lo voy a ver, pero un propósito tú tienes. Así que, mis amados, Dios nos puede llevar por angustias, no te asustes, porque el Señor nos quiere enseñar algo. Y tenemos que saber cuando viene de parte de Dios o cuando viene de parte del enemigo, o cuando es así una guerra entre Dios y el enemigo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos
para todo esto, hermanos. Porque aparentemente parece que todo está muy bien, parece que no pasa nada y todo está muy bien. Pero la maldad en el mundo cada vez está aumentando más. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, preparados, hermanos, para todo lo que está por venir. Claro que la palabra de Dios nos habla y nos dice que si nosotros perseveramos, no vamos a ser engañados. Venga lo que venga, veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos, Dios nos va a guardar del mal. Claro que sí, pero necesitamos estar entregados a Dios para que el Señor nos guarde de todo mal, hermanos. Entonces Jesús se sintió completamente solo, todos en contra de él, la gente, sus discípulos lo dejaron también. Y miren cómo dice el Salmo 22:1. Vamos a leer el Salmo 22:1. Precisamente esta palabra que él está hablando aquí. En esa hora de tinieblas, en esa hora de oscuridad, él dijo estas palabras del Salmo 22:1. El Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque este fue un clamor de Dios, de Jesús, hermanos. Este fue un clamor. No crean que fue una oración así, sin ganas. No. Si aún Jesús clamó, hermanos, ¿por qué no vamos a clamar nosotros? Amén. Amén. Tenemos que clamar, no te dé pena. Levantar tus labios, abrir tus labios, levantar tu voz y decirle: Señor, clamo a tu nombre. Clamo a tu nombre y no me da vergüenza, porque yo sé en quién he creído. Amén. Nosotros tenemos que saber en quién hemos creído, hermanos. No en alguien ahí todo debilucho, no. En un Dios fuerte, en un Dios poderoso, en un Dios eterno, en un Dios que todo lo puede. Nuestro Dios es nuestro Dios y fuera de Él no hay nadie más, hermano. Amén. Yo por eso quiero, en el nombre de Jesús, que valoremos. Gracias, Señor, que tú cuando vengas aquí a la iglesia, levanta tu voz, glorifica al Señor, porque no es cualquier cosa lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. No es cualquier cosa, mis amados. Dios nos ha estado dando y nos va a seguir dando. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos disponemos. Amén. Cuando nosotros lo anhelamos. Cuando nosotros lo anhelamos, dice exactamente el Salmo 22:1. Dios mío, las palabras que Jesús mencionó estando en la mera oscuridad, en las meras tinieblas espirituales y naturales, porque en ese tiempo él se sintió completamente abandonado, esperando. Entonces, mis amados, Segunda de Corintios 5:21. Vamos ahí a Segunda de Corintios 5:21. Dice la palabra, ahí en Segunda de Corintios 5:21. Vamos a leer la palabra, hermanos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate qué bendición tan grande. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros. Y por los que estaban ahí, por los perros que lo estaban rodeando, hermanos. Por eso no les reclamó, a ellos no les dijo nada. Él se dejó y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Entonces se burlaron. Le hicieron lo que le hicieron, pero él no abrió su boca. Él permaneció con su boca completamente cerrada. Amén. Qué enseñanza tan grande Dios nos está dando, hermanos. Que a veces
Yo he leído esta historia mucho tiempo, pero a veces el Señor me da cosas nuevas y cosas nuevas. Nos debe de dar a todos, hermanos. Amén. A todos. Entonces, todo esto dice que cuando eso pasó, hermanos, leamos el 38. Dice, entonces, cuando eso pasó, entonces el velo del templo se rasgó de dos en dos, de arriba abajo. Cuando eso está sucediendo en el templo donde se reunían, tenía unas cortinas, como era el tabernáculo. ¿Se acuerdan que era el atrio, lugar santo y el lugar santísimo? Y había unas cortinas, y en el templo había unas cortinas. Y esas cortinas gruesas, se rasgó, hermanos, de arriba abajo. Eso significaba, y fíjense en qué momento se rasgaron, cuando estaban las tinieblas en su fuerza. Fue cuando esa entrada fue abierta. Aleluya. Pero fue cuando mi Señor Jesús acabó en la cruz. Acabando el Señor en la cruz, las cortinas se rompieron. Amén. Para ya tener entrada, hermanos. Antiguamente la gente o los sacerdotes entraban una vez al año. Pero ya con eso, con esa cortada o rotura que se hicieron en las cortinas, la entrada fue abierta. Y ahora no nada más cada año podemos ir al Señor, a la presencia de Dios. Todos los días podemos ir a la presencia de Dios. Fíjate qué maravilla tan grande. Todos los días ya no estamos limitados como antes estaban limitados. Ahora todos los días podemos ir a la presencia de Dios. No hay nadie que nos lo impida, hermanos, porque la entrada ya está abierta. Amén. La entrada ya el Señor, nuestro Dios, rasgó aquellas cortinas. Aquel velo fue rasgado en el templo de arriba abajo. Jesús mostró que su muerte, y nos muestra que con su muerte nuestros pecados, ahí quedaban ya perdonados. Cuando venimos al Señor, le pedimos perdón por esa abertura, hermanos, que se abrió. Tenemos entrada hasta la presencia de Dios, del Dios Santo, del Dios único, del Dios omnipotente. El camino se abrió. El camino se abrió, hermanos. Por eso dice la palabra que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Porque el camino se abrió y ahí está, Juan 14:6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué nos resta a nosotros? Andar en ese camino, obedecer la verdad, hablar la verdad y vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Apartados ya de todo pecado, hermanos, porque todo pecado trae castigo, trae consecuencias. Pero dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos trae vida y vida en abundancia. Vamos a leer Hebreos 9, 12 al 14. Hebreos 9, 12 al 14. Aleluya, glorifique a Dios, mis amados. Yo los veo muy callados. Hable, ore, diga gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo, por ese amor, por lo que usted le quiera decir al Señor. Aleluya. Hebreos 9, 12 al 14 dice la palabra de Dios. Ahorita que nos lo pongan. Aleluya. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? ¿Alguien que lo quiera leer? Hebreos 9, 12. Aleluya. Gracias, Padre mío. Glorifique a Dios. Dele gracias al Señor, hermanos. Aleluya. Amén. Gracias, Padre. Bendito tú seas, Señor. Alabanzas a tu nombre.
Aleluya. Y no por sangre de machos cabríos, como se hacía antiguamente para perdonar los pecados. No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, porque fue donde fue derramada su sangre, allí en esa cruz. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El 13, aleluya. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el 14, cuánto más, fíjese hermano, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a... Amén, dígalo fuerte. Al Dios vivo. Ustedes y yo adoramos a un Dios vivo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Porque no estás muerto. Porque no te quedaste en esa cruz, Señor. Porque saliste vencedor. Saliste triunfante de esa cruz y de esa tumba. Gracias, Señor. Gracias por ese triunfo tan grande, Señor. Porque te servimos a ti y porque tú no estás muerto, porque tú vives. Aleluya. Gloria. Yo me gozo, hermanos. Yo me gozo al saber eso, hermanos. Aleluya. Entonces dice el versículo 39. Mire lo que mencionó el centurión. Por eso el nombre del mensaje era ese. Y el centurión, dice el 39, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Así se expresó este centurión, este soldado romano. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Y usted cómo dice ahora? Dice este hombre. ¿Cómo va a decir ahora? ¿Cómo decimos ahora? Lo que dijimos al principio. El Señor Jesucristo, mi Salvador, es verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. No como este hombre lo dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Él vio el poder. Él vio lo que pasó. Él vio la oscuridad. Él vio las tinieblas. Y ya cuando pasa eso, ¿a dónde se hace la gente, hermano? ¿A dónde se pueden hacer? ¿A dónde? Solamente el centurión pudo reconocer, amén, pudo reconocer que él estaba frente a él. Yo creo cuidándolo. Entonces viendo que después de clamar, porque del clamor o de clamar, había expirado así y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tú y yo no decimos este hombre. Ahora decimos con mucho amor, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha entrega. Mi Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que lo entendamos, hermano, para que tú no te avergüences del Señor. Tú no te avergüences, joven, en la escuela, en el trabajo. Hermano, no te avergüences del Señor, dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén.
¿O cuántos de nosotros nos avergonzamos, hermanos? ¿O te quedas callado? Te quedas callado y prefieres mejor no decir nada. Tenemos que decir, hermanos, en quién estamos creyendo. Amén. Tenemos que decir quién es nuestro Salvador. Amén. Y ya terminamos con el 40, donde dice que también había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena. ¿Por qué la menciona ella en primer lugar? María Magdalena. ¿Usted por qué cree? A ver, alguien que me diga. Hermano Pascual. La que fue liberada de los 7 demonios. Amén. Fue liberada de aquellos 7 demonios que la atormentaban y quizás andaba como loquita en la calle. Esta mujer, María Magdalena. Pero cuando la vio Jesús, Jesús la liberó, hermanos. No le dijo, ay, no, vete mujer, yo no te puedo tocar porque estás endemoniada. Él vino a liberar a los cautivos, hermano. Amén. Él amó a sus agresores. Aún estando en la cruz, Él le dijo al Señor, al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él aún los perdonó, hermanos, a sus propios verdugos, a esas personas malvadas. Él los perdonó. Eran sus agresores, eran los que le estaban vituperando, golpeando, burlando, pero Él los perdonó. Si Él perdonó a sus enemigos, ¿por qué a veces tú no quieres perdonar a alguien que te ha hecho una ofensa? ¿Por qué? ¿Por qué a veces se nos hace tan duro y tan difícil perdonar, hermanos? ¿Por qué? Si Jesús nos perdonó a todos por igual, a buenos y a malos, pero hay unos que reniegan y blasfeman el nombre de Dios, pero ya no es culpa de Dios, porque el Señor ha perdonado y está, dice la palabra de Dios en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Amén. Y ahí entran de todos, hermano, pero siempre y cuando reconozcan el poderío, el señorío, la soberanía de mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, hermanos. Tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, porque Jesús pudo haberse salvado él solo, hermanos, pero Él prefirió morir, prefirió sufrir ese sufrimiento, esa tortura, pero por amor a nosotros pudo soportar todo ese sufrimiento y por amor a sus enemigos. Entonces, nosotros, hermanos, no insultemos a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. ¿Sabe de qué manera podemos insultarlo al Señor y al Señor Jesucristo? A veces con nuestra indiferencia. A veces somos indiferentes y la indiferencia es un pecado. Entonces no hagamos eso, hermanos. No insultemos al Señor con nuestra indiferencia por este sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Amén. Y el Salmo 22 es una profecía del sufrimiento completo tan grande que el Señor llevó en la cruz, que Él pudo soportar aquella gran tortura, muy grande. Así que si tú a veces pasas por cierto sufrimiento, tú no digas, ya no puedo más, ya, ahora sí ya, hasta aquí llegué. ¿Cuánta gente que hasta se quita la vida por las depresiones, por los ataques del diablo, porque ya no aguantan y viene y les dice el diablo, mira, ya quítate la vida, ¿para qué quieres vivir así? Y se creen las mentiras del diablo, se creen
y oyen la voz del diablo, pero se están creyendo las mentirotas que el diablo les está dando. Y no aguantan más esas voces del enemigo y terminan con su vida. Pero eso es trampa del diablo, hermanos. Por eso hay que orar mucho, mis amados. Tenemos que orar, tenemos que clamar y tenemos que amar la oración, hermanos. Ama la oración, hermano. Amemos la oración, yo lo digo por mí misma. Amemos la oración. Amemos el venir a alabar al Señor. Pero nuestra vida tiene que ser agradable a los ojos de Dios, dentro de la iglesia y allá afuera también. Amén. Allá afuera tenemos que seguir valorando lo que Jesús, lo que mi Señor Jesucristo ha hecho por mí, ha hecho por usted. Amén, hermano. Entonces vamos a ponernos de pie. Dígale al Señor, gracias, Señor. Pero dígaselo fuerte, que abra usted sus labios, que usted oiga su voz, que usted oiga su voz y diga, gracias, Señor, por ese sacrificio que has hecho por mí, que has hecho por mí. Mire, vamos a ponernos de pie y dice un poema que el Señor me dio y lo voy a leer. Aleluya. Medite usted en la palabra de Dios y medite en lo que la palabra que Dios nos acaba de dar. Dice, incomparable, Señor, tu amor es incomparable. Señor, incomparable es tu amor. Incomparable es tu sacrificio. Incomparable es tu perdón. Incomparable es tu gracia. Incomparable, Señor. Incomparable. Nada se compara al gran amor de mi Señor. Nada se compara a ese sacrificio de mi Dios. Nada se compara al Señor Dios Todopoderoso, pues Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Señor, se seca la hierba, se marchita la flor, pero tu gran amor es incomparable. Tu amor no se acaba ni se acabará. Y tu incomparable perdón por siempre durará. Aleluya. Ahora sí, abre tus labios. Dile al Señor cuánto le amas. Por eso entonamos ese canto con todo mi corazón. Con todo mi corazón te amo, Señor. Dile al Señor, abre tus labios, que tu oído oiga lo que le dices al Señor. Aleluya. Usandara makaisandara, makaisitara kalamaisandara. Santo eres, Señor. Santo eres, Cordero. Dice tu palabra, Señor, que como cordero fuiste llevado al matadero y no abriste tu boca, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese amor incomparable, por ese amor tan inmenso, por ese amor hermoso, precioso, maravilloso y eterno. A ti la gloria, mi Rey, a ti la gloria. Dígale al Señor, ponga su mano con mucho amor en el hombro de su hermano, de su hermana, de su esposa, de su esposo.
que usted tiene ahí en un lado, o de la hermana o del hermano, y dígale al Señor: gracias, Señor, por mi amado esposo. Gracias, Señor, por mi amada esposa. Gracias, Señor, por mi hermano en Cristo. Gracias, Señor, por la vida de mi esposo que tengo aquí en mi lado, Señor. Gracias por ese amor que has puesto en él. Gracias, Señor. Te amo tanto, Señor. Te amo tanto. Abra sus labios, hermano, y dígaselo al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mis amados. De tal manera fue tu amor